Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Hola Gio, ¿cómo estás? Hola, Ale, bien, ¿y vos? Ya, todo bien. Permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Es un placer inmenso tenerte acá. Eres originalmente de Venezuela, llevas casi ya 20 años, creo, viviendo en Costa Rica. Eres Así, graduado de Ciencias de la Computación. Actualmente ejerces como ingeniero principal de software en una empresa llamada Working Egg Corporation, en donde somos colegas. Fuera del entorno laboral, eres uno de los pilares, Gio, que lleva el Angular Community Meetup en español. Y no solo estás detrás de este Meetup de Angular Global, sino también eres coorganizador del Meetup local, Angular Costa Rica, que tiene sus eventos presenciales en la capital, en San José, en esta nueva temporada. correcto. Gracias por aceptar nuevamente estar acá conmigo, conversando un rato sobre los temas que nos gustan. No, y gracias a vos por la invitación, un espacio muy, muy valioso y bueno, esperemos sacar el mejor provecho. Definitivamente. La primera pregunta que tengo para ti viene sobre que realmente hemos tenido la oportunidad en estos últimos años de trabajar juntos en varios proyectos y habernos visto crecer profesionalmente. ¿Qué elementos crees que pueda ayudar a ofrecer parte de tu tiempo a tutorar y ayudar a crecer otras personas que transitan por caminos similares al nuestro? Bueno, primero es como encontrar el tiempo, organizar el tiempo uno mismo, para poder así no abrumarse con muchas cosas que uno tenga que hacer en el momento, eh, y poder organizarse en ese tiempo. Bueno, yo quiero ser el senior que no tuve, por así decirlo. Entonces, qué es lo que quiero o qué es lo que puedo hacer, ya sea dentro de la compañía o fuera de la misma, a través de espacios como el Angular Community Meetup, el Community Meetup local de Costa Rica, para poder guiar a la gente. Entonces, también mucho depende del tipo de compañía en el que estés trabajando. Y digamos, yo creo que yo y vos topamos con la suerte de estar aquí en WorkNet, lo cual nos permite un desarrollo amplio e íntegro en todas las áreas. Y por lo menos yo no he encontrado un momento que me han dicho, no, no, no hagas esto, no hagas aquello, eh, no ayudes, porque la cultura no es así y es una cultura que es muy difícil de encontrar hoy en día, o por lo menos en los 15 años que tengo de carrera, que he trabajado mayormente en empresas de outsourcing. Este tipo de oportunidades de mentoring no se dan eh, para nada. Entonces, es una combinación de muchos factores. Exacto, lo que mencionas de la cultura corporativa es algo esencial. Y viene incluso desde nosotros mismos, porque independientemente si uno está en una empresa que no comparte necesariamente ese tipo de valores utópicos, o lleguemos a una que ya tenga eso completamente definido, nosotros somos esenciales desde cualquier nivel, no importa si uno es un junior developer o uno está en una posición de liderazgo a niveles altos en la empresa, es también responsabilidad nuestra motivar, ayudar a continuar con la evolución de eso a través de un montón de diferentes actividades, entre ellas, por supuesto, la mentoría y continuar elevando a todo el mundo que está alrededor nuestro. Sí, correcto. Y bueno, en la comunidad yo he visto, y ha sido desde que la primera vez que fui al NGConf, que fue el año en 2022, que es una comunidad muy abierta, que no hay, y como le decimos aquí en Costa Rica, serruchapisos, o sea, que alguien que te quiera quitar lo que estás haciendo o que te quiera Ujú. avasallar y ir sobre vos. No, más bien es una cultura totalmente diferente. Somos desarrolladores y personas abiertas a conversar, a colaborar, a unirse. Entonces, eso también yo creo que es un factor grande. Exacto, es importante realmente saber que hay seres humanos detrás de esos productos que normalmente se desarrollan y no necesariamente son
Lo son en en cierto sentido, ¿no? Personas que uno ve a veces como superhéroes o superheroínas, pero tienen que todo el componente este completamente humano, tienen las mismas, eh, tienen hobbies de la misma manera que uno, se comportan erráticamente también, como todo es el componente que nos hace ser personas, humanos. Correcto. así mismo. Y hablando de desarrollo como tal, tú como desarrollador web, ¿qué fue lo que te hizo acercarte por primera vez a la programación de aplicaciones para navegadores web específicamente? Bueno, Proveniendo de todo el ambiente este de backend, de donde provienes originalmente, creo que de .NET. correcto. Bueno, desde siempre he estado de alguna u otra forma involucrado con el desarrollo web. Y desde la universidad también yo creo que es un privilegio porque en la universidad no te enseñan a programar con un lenguaje en específico, pero los cursos que yo tomé sí topé con esa suerte. Por ejemplo, yo topé suerte de empezar a programar con ASPX, bueno, ya al final de la carrera, ¿verdad? Al principio era Pascal Al y principio con ensamblador y cosas así. con ensamblador, Pascal, COBOL, Lisp, Exacto. todo esto, ¿verdad? Ujú, Podemos decirlo, arcaico, fun- pero funcional a la vez en el sentido de que a uno le abre mucho la mente en cómo hay que procesar los problemas, cómo hay que aplicar la lógica y partir de ahí crear la solución, ¿verdad? ujú. Entonces, como te comentaba, yo ya hacia finales de la carrera empecé con ASPX en .NET, ya eso era desarrollo web con MVC, después también pasé por JSPX, que era con Java Serverlets, y cómicamente yo era un desarrollador de Java. Me gustaba más Java que .NET en ese momento, pero mi primer trabajo me dijo, bueno, ¿está dispuesto a aprender .NET y ASP? Sí, vamos, de una vez. Y mirándolo en retrospectiva, ¿qué es lo que tiene de gracia ser desarrollador de Java comparado con .NET? La verdad no, o sea, sí cambia ahí la Ujú, forma, el lenguaje sintáctico, pero de resto no tiene ningún otro tipo de, o por lo menos no he visto ningún otro tipo de gran cambio, así que, wow, si eres de aquí no puedes ser de allá o viceversa, ¿verdad? claro. Ahora es el mismo paradigma fundamentalmente. Correcto. Y nada, bueno, desde mi primer trabajo sí, empecé con .NET y ASP y ya después siempre con JavaScript, y bueno, y ahí fui evolucionando, en algún momento estaba en un trabajo que se llamaba Blue Calypso y vi un curso que estaban dando unos organizadores de aquí de Costa Rica que era Angular JS y yo, bueno, vamos a aprender a ver qué es eso. Y yo fui el que llevé Angular a la empresa en ese momento, hace no sé cuánto, 10 años, 13 años que fue que salió Angular. Este, y bueno, nada, desde ahí empecé a seguir evolucionando junto con el framework, las siguientes versiones de Angular 2, 3 y, y nada, últimamente ya para cuando estuve aquí en WorkNet me quise especializar un poco más ya en el frontend, dejando el backend un poco de lado y, y nada, aquí estamos. Ya que te has aventurado, Gio, a este tipo de transición del lado de los lenguajes de programación que realmente el usuario no logra interactuar con ellos, sino a la hora de realizar componentes web, trabajar con todo lo del frontend, ¿qué consejos le ofrecerías a cualquier programador? Puede ser incluso hasta un full stack developer que no haya tenido aún la oportunidad de ganar una vasta experiencia necesaria para lograr o sea, con rendimiento, con buena optimización, el desarrollo de interfaces gráficas para la web. Y esa persona está trabajando con un equipo o en un proyecto en solitario donde se requiera el empleo de un framework de JavaScript como Angular. Y mi recomendación sería, o sea, ya la información está en la punta de los dedos, básicamente. Con tan solo teclear 3 palabras en un navegador, ya puedes acceder a todo. Hay mucho recurso en YouTube, y, digamos, cursos de Angular desde cero, y yo creo que uno que ha venido viendo la evolución de Angular desde el 2 hasta ahorita hasta el 16, el framework ha venido optimizando la experiencia del developer.
haciéndolo un poco más fácil, no tan rígido como lo era en sus versiones antes de la 15. eh, ya con esto de standalone components, que ya no tengo que usar un Engimojo, todo eso, entonces también esto facilita a un desarrollador que no está acostumbrado a un framework de UI o que, por ejemplo, viene de React, eh, que pueda adoptar un framework como Angular y no tenga, y no tenga tanto sufrimiento, por así decirlo. Así mismo, la uniformidad que te da un framework tan opinionado no debe ser la traducción correcta, pero bueno, me entienden. Sí, claro. La ventaja que tiene tener esa camisa de fuerza que a veces te pone Angular es realmente no para verla con ojos como que no tengo la flexibilidad de poder hacer una serie de configuraciones ahí, como ocurre en el resto de otros frameworks de JavaScript que sencillamente te dan la capa de UI. Esto te permite el desarrollo en Angular de alinearte instantáneamente con el equipo, de reducir la curva de aprendizaje, de seguir los mismos patrones de diseño, las mismas técnicas, buenas prácticas. Es una camisa de fuerza bastante interesante que te acerca un poco más a la sanidad que a la locura como tal. Sí, sí, no, y es muy importante y seguir todos esos patrones, buenas prácticas y todo para tener una aplicación y que sea óptima y tanto al momento de renderizar como para la experiencia del usuario. Entonces, la verdad yo no veo ningún, como ningún contra en que el framework sea de esa forma. De hecho, una de las nuevas cosas que se han aproximado desde el punto de vista del núcleo de Angular es en tratar de desacoplar lo más posible elementos como los tests de integración en end testing, incluso las pruebas unitarias de componentes en Angular, de directivas, de pipes, y darnos la posibilidad a nosotros como desarrolladores de tomar la decisión de cuál va a ser la herramienta que uno va a emplear en un proyecto en específico, no que Angular sea el que te dicte eso. Así que la experiencia del desarrollador ahí ha mejorado muchísimo y esa es la dirección que posiblemente vaya a continuar tomando en un futuro. Sí, correcto. Ahorita sí, se están haciendo ese tipo de attachment, o sea, sí, de desacoples en ese sentido, pero siempre Angular te va a decir, bueno, sería bueno que utilizaras esto si quieres que sacar el mayor provecho a nuestro framework, pero igual tienes opción de elegir. Exacto, exacto. Y Gio, desde tu punto de vista, ¿cuánta familiaridad con los conceptos de diseño e interfaz gráfica crees que se necesiten para ser un programador frontend de puntería, como decimos nosotros en Cuba? Bueno, sí, hay que tener un mínimo de conocimiento de qué es una experiencia de usuario, qué es usabilidad, eh, agrupación de contenido, y, agrupación y organización de contenido, flujo, flujo de usuario, conceptos y básicos que se deben de tener al momento de querer implementar una aplicación de tipo web. Y de hecho, hay un compañero programador que se llama Freddy Montes, que él tiene una charla sobre diseño para programadores. Él la dio, de hecho, en el primer meetup de Angular Costa Rica y es excelente. Y digamos, incluso para personas como yo, aunque yo llevo X años programando, o sea, siempre yo me encontraba en la encrucijada de cómo se tiene que ver mi aplicación web desde el principio, o qué es lo que tengo que tomar en consideración en términos de colores, espacios, eh, assets, todo esto. Y bueno, esta charla es simplemente te da un montón de herramientas o varias herramientas que puedes utilizar para seguir facilitarte el camino y que puedas construir tu aplicación tan rápido como puedas. Así mismo, ya que mencionas a Freddy Montes, él va a estar con nosotros en el Angular Community Meetup Global en español, dando una charla sobre las nuevas
herramientas que nosotros desde el punto de vista de desarrolladores frontend tenemos la posibilidad de usar a partir de este año, a partir de 2023, sin tener que recurrir a polyfills, a un montón de trucos y cosas que generalmente resultan bastante engorrosas y ya son parte nativa de los desarrollos, de los entornos de desarrollo y también de los navegadores que soportan las aplicaciones que creamos. Sí, también para, digamos, para ayudarnos a nosotros como programadores en el diseño de nuestra aplicación web, tenemos herramientas tan útiles que como es Tailwind CSS, que nos ayuda a no tener que saber tanto de CSS como antes, de saber cada selector y el uso específico, sino que ya Tailwind como un framework de CSS nos facilita ese trabajo al 100. Exacto. Y recientemente en el Meetup presencial del Angular Costa Rica que menciona en San José, ofreciste una charla sobre feature flags, o sea, banderas de características, y hay alguna forma interesante de traducirlo. Además de alternar valores o hacer el flag switching, el empleo de un sistema este de gestión de características o lo que viene siendo traducido como Feature Management System puede ser instrumental a la hora de crear un Server-Driven UI, lo que vendría siendo una interfaz controlada, manipulada directamente por el servidor, por la respuesta que nos dé el servidor al frontend, para poder controlar con estos feature flags desde servicios en el backend qué elementos serían representados en el navegador. Esto me acerca, Gio, a la pregunta que ¿dónde es que generalmente hay el punto de equilibrio entre lo que debe ser procesado, computado por JavaScript y posteriormente renderizado en el navegador y lo que debería ser realmente computacionalmente delegado a los servidores en el lado del backend? ¿Cuál es el punto ese? Bueno, hay que partir, o yo parto de la premisa de que el JavaScript, por lo que se va a renderizar al usuario, tiene que ser lo más ligero posible. Ujú. Primero, para que el usuario tenga una experiencia agradable al momento de utilizar la aplicación. Eh, y bueno, esto va, digamos, tenemos que separar los concerns o todas las acciones que nuestra aplicación va a realizar y tomar en cuenta y empezar a evaluar qué de verdad se necesita hacer en tiempo real, por así decirlo, y que necesito hacerlo en el JavaScript o que el JavaScript se encargue de esto, y qué puedo delegar a mi servidor, que sea, y por ejemplo, qué cosas que puedo delegar a mi servidor, paginación de datos, cálculos complejos computacionales que no necesariamente necesitan ser mostrados directamente al usuario en ese momento, pero que van a ser utilizados después. Em, ¿Qué más se puede decir? La parte gráfica, digamos, tenemos una aplicación con gráficos. Hay bastantes herramientas ahorita o plugins en el mercado que nos ayudan en la parte de frontend a realizar ese procesamiento y lo hacen de una manera bastante efectiva. Entonces, y también hay que evaluar cuál es la necesidad del cliente y la necesidad de la aplicación y empezar a hacer esa separación para tener una aplicación óptima. ¿Y pudieras mencionar alguna de estas herramientas que normalmente empleas? Bueno, usualmente, ahorita no tengo ninguna herramienta. Bueno, Power BI podría ser una, Power BI ofrece un paquete en Angular que es bastante bueno y completo. Te trae todas las opciones de, de renderizado para, ya sea para gráficos o para tablas, y no hace que la aplicación sufra en el frontend, ya que tiene un manejo muy óptimo de los datos. Exacto. Y con lo que mencionabas inicialmente al principio de la respuesta sobre tener una observación bastante directa con cuál es el tamaño de ese fichero generado tras el proceso de compilado de todo el TypeScript en Angular.
generalmente, ¿cuál es tu aproximación con relación a definir el presupuesto, es decir, el budget del tamaño de fichero que va a ser directamente introducido en la carpeta de distribución, ya sea con JavaScript y también con los compilados en CSS? Una pregunta difícil en el sentido de que, Es difícil porque generalmente te da Angular en el Angular.json, en ese fichero te da una configuración muy básica por defecto, que sería, ahora mismo no recuerdo, pero posiblemente 10 kilobytes por CSS compilado y por cada componente una cantidad en específica. Pero, ¿cuál es el punto en el que tú comienzas a incrementar eso y hasta qué momento ya puedes comenzar a decirle al equipo, no debemos continuar siendo permisivos a la hora de continuar incrementando la cantidad de volumen del tamaño de ese fichero y hay que utilizar otras estrategias de dividir funcionalidades y tratar de hacer lazy loading, este tipo de cuestiones? y bueno, esto y nos puede, digamos, un tamaño en kilobytes, no, que te podría dar, no sé, ponerle 1 megabyte, 2 megabytes a lo mucho por módulo, por así decirlo. Ya si nos empezamos a pasar de esto, bueno, hay que empezar a revisar exactamente qué es lo que estamos haciendo en cada módulo, si se necesita, si ese módulo se necesita separar en submódulos, si se necesitan cargar de forma eh, lazy, no, no sé cómo decirlo en español, Y como este, demorada o en demanda, sin dependencia de la demanda, que sí. en base a la demanda, en base a una opción del usuario, cargar las siguientes funcionalidades que se necesitan. Em, y Es lo también, que dice, es muy difícil venir con un número, obviamente, sí, pero tiene mucho que ver con el monitoreo en tiempo real que uno esté implementando ahí con el usuario, por ejemplo, empleando New Relic para tener una idea de cuáles son los average, el promedio de tiempo de demora en la carga, y entonces si uno pone una funcionalidad nueva en el sistema, es tratar de entender cómo cambian esa serie de métricas ahí durante el periodo de prueba con una cantidad de usuarios en específico con el rollout ese progresivo. correcto. Y bueno, también Chrome ofrece las herramientas como Lighthouse que nos permiten tener varias mediciones em, que nos ayudan a decir, bueno, tu aplicación le falta, está muy lenta tardando, haciendo el time to first byte o el contentful uh, pain, ay, se me olvidó Largest Contentful Paint. el full pain. Yo, Eh, yo tuve que repetírmelo en la cabeza una cantidad innumerable de veces hace años desde que salió lo de Core Vitals, no te preocupes. eh, y, y bueno, también tenemos que, no podemos dejar eso de lado, ese tipo de métricas, ya que igual todo va orientado a una excelente experiencia de usuario. Exactamente. Y con relación a eso, hay varias pruebas que normalmente se emplean en backend para medir la salud y el rendimiento de recursos en un servidor, ya sea un endpoint, un servicio en particular o el simple acceso a una base de datos con procedimientos almacenados. Pero como desarrollador de Angular, del otro lado de la red, es decir, del lado luminoso, cuyos resultados emitidos por las pantallas finalmente ante el usuario, ¿cuáles exámenes has encontrado más útiles para medir factores que afectan el uso del producto final? Eh, bueno, mm, mm, yo creo que deberíamos partir por lo básico, que son pruebas unitarias. Sin pruebas unitarias, si no tenemos pruebas unitarias en nuestro código, Dios sabe qué está haciendo nuestro código o cuáles van a ser las reacciones para ciertas funcionalidades o pasos que el usuario va a hacer y que no tenemos contemplado, ¿verdad? Entonces, básico, pruebas unitarias. También yo creo que podemos aplicar pruebas de usabilidad, ya que esto nos va a proporcionar retroalimentación sobre la facilidad de uso de nuestra aplicación, la navegación,
y entre otros aspectos de la experiencia de usuario. Em, y, a ver, otras pruebas que podemos tener en cuenta son pruebas de estrés. Las pruebas de estrés son ¿Del pruebas, estrés del desarrollador o del estrés del sistema? bueno, las de estrés del desarrollador se hace todos los días, cuando cada vez que un QA va a probar un feature nuevo que has desarrollado, entonces ya eso te pone en estrés. Ya tendremos episodios ya acerca de ese tipo ¿Cómo no de matar a un QA en el parte importantísima en el manejo de todo lo que tiene que ver con el día a día de uno como, no solamente como desarrollador, sino como cualquier persona que esté contribuyendo con un producto. correcto? Eh, y bueno, mencionaba que las pruebas de estrés, que son pruebas de sistema bajo cargas extremadamente altas, entonces tener 100 usuarios logueados a la vez, a ver cómo se comporta la aplicación y a la vez poder ayudar a identificar los límites de la aplicación y posibles problemas de escalabilidad. Los problemas de escalabilidad se pueden dar tanto en el frontend como en el backend, entonces esto es algo esencial. Eh, y pruebas sí, de rendimiento, que más o menos van un poco de la mano, aunque nos ayudan a identificar cuellos de botella, y áreas de mejoras en términos de rendimiento. Exacto, y específicamente con las pruebas de rendimiento, ¿a qué métricas generalmente es que recomiendas prestarle atención? Ya que hay como 20, 30 diferentes métricas, desde el tiempo de carga del primer bit hasta el tiempo de interacción, si nos ponemos a hablar aquí, vamos a mencionar aproximadamente 20 a 30 siglas. Eh, yo creo que la más importante es el tiempo de carga del primer bit o time to first byte, ya que eso va a definir, es el punto de entrada del usuario y va a definir la experiencia que va, que va a tener sobre toda la aplicación, sobre toda tu aplicación. He leído, no sé si fue Amazon o cuál otra compañía que ellos mejoraron su time to first byte por, no sé, 50 milisegundos, una cosa así, y tuvieron un revenue de un 200%. Lo leí hace poco, no me acuerdo exactamente cuál era la compañía, pero sí, o sea, es algo bastante Exactamente, el rendimiento está directamente correlacionado con el retorno de la inversión, correcto. porque no sale de la nada todo el esfuerzo del desarrollo. Eso es tiempo, recursos que necesita una compañía para poder lanzar un producto y si uno logra que esté bajo ciertos parámetros. De hecho, Google ha hecho un muy buen trabajo con los Core Web Vitals, porque empleando tres métricas que están bien definidas para, si lo orientadas hacia lo que es el análisis de la carga de la interfaz web en general, lo que tiene que ver con el momento en el que el usuario, el punto en el que el usuario pueda comenzar a interactuar con la aplicación y también cómo es que la aplicación se, es decir, se permite que la aplicación no esté totalmente brincando y haciendo todo el flickering cuán estable visualmente viene siendo la interfaz con esas tres métricas en específico que viene siendo el SP, el Largest Contentful Paint, el First Input Delay y el Cumulative Flyout Shift, el CLS. Con esas tres métricas estamos bastante cerca de tener una idea a alto nivel de cómo es que se está comportando la estabilidad visual, la interactividad y el rendimiento de la aplicación. Correcto. Y digamos, las personas que pueden estar viendo esto pueden decir, bueno, sí, puede ser muy fácil decirlo, pero muy difícil al momento de los disparos, por así Ujú. decirlo, porque hay muchas compañías de que solo se enfocan en que hay que entregar, entregar, entregar y que el producto cueste lo que cueste. Pero a la final vas a acumular un tech debt alto que puede pasar factura muy pronto y que tu aplicación no pueda tener el suceso que se quiera haber tenido con la aplicación, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que hay que convertir de alguna u otra forma, ya sea a tu manager, a tu product owner, a los stakeholders de la aplicación, del proyecto.
de que hay que prestarle importancia a estos tipos de métricas y de parámetros para poder tener una aplicación exitosa desde todo punto de vista. Definitivamente, como mismo se planifica tiempo para las reuniones o tiempo para el desarrollo de funcionalidades o matar bugs, bichos ahí en el código que puedan ir apareciendo poco a poco en el código primario o en código de tercero, hay que también priorizar, es decir, definir un tiempo, planificar para el pago de esa deuda que uno va acumulando a la hora de tomar decisiones rápidamente o de mantener la aplicación ahí actualizada a las últimas versiones de Angular que ya tienen ya solucionadas vulnerabilidades, bugs, una serie de elementos que nosotros queremos estar arriba de eso, montados encima, no por querer utilizar, por ejemplo, Angular Signals o las imágenes optimizadas nativamente a través de la directiva de Angular y otra serie de funcionalidades que son estrellas nuevas en las últimas versiones, sino mantener el sistema que uno está desarrollando encima de algo que esté al día a día con relación a toda una serie de buenas prácticas de vulnerabilidades y de seguridad informática en general. Y hay que Es- destinar tiempo para eso, definitivamente. Sí, sí, y si no, y ya sea como, aunque no seas un lead en tu proyecto, siempre es bueno que tomes la iniciativa de decir, bueno, sería mejor hacer esto, sería mejor actualizar a las nuevas versiones por esto y esto y esto. Hacer un caso robusto eh, para que no te lo rechacen y que el desarrollo pueda seguir avanzando de manera natural y óptima. Correcto. Tío, antes de concluir el episodio, ¿algo más que no hayamos mencionado durante la conversación sobre lo que te gustaría comentar? No, yo creo que hablamos bastante de varios tópicos que ayudan al día a día en el desarrollo web y nada más simplemente darte las gracias por brindarme este espacio, esta ventana. Yo sufro mucho de pánico escénico, pero yo creo que No se ya, nota. Nunca se nota, no te preocupes. pero sí, uno, Todo lo padecemos, definitivamente, y esto es algo con lo que hay que disfrutarlo, porque al final tenemos una sola oportunidad de poder comunicar elementos que uno tiene del lado de acá y le pueden ser útiles a otras personas. y sí, correcto, y no, y darte las gracias por el espacio y también desearte mucha suerte y mucho eh, success en este nuevo proyecto que tienes. Muchas gracias, Gio. Para mí es un placer, un honor tenerte por acá. Eres un ingeniero brillante y ha sido espectacular poder tener respuestas a varias de las preguntas que tenía para ti. Gracias. Dale, hasta luego. Chao, nos vemos. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.